Nunca pensé que iba a estar contando esto. Hay cosas que le pasan a uno en la vida que no tienen palabras suficientes, que ningún idioma alcanza para describirlas del todo. Pero sé que debo hablar. Sé que hay alguien que necesita escuchar lo que yo viví, porque lo que me pasó no fue un sueño. No fue una alucinación por los medicamentos. No fue el delirio de un hombre con fiebre. Lo que me pasó fue real. Tan real como el aire que ahora mismo entra a mis pulmones, ese aire que en algún momento dejó de entrar, ese aire que el COVID me robó por 11 días completos, y en esos 11 días yo escuché a mis hijos hablarle a mi cuerpo sin saber que yo los estaba escuchando. Me llamo Rodrigo Castaño Pereira. Tengo 44 años, aunque cuando comenzó todo esto tenía 43. Soy técnico de refrigeración, llevo 20 años arreglando neveras, aires acondicionados, cuartos fríos de restaurantes y supermercados por toda Bogotá. Nací en Manizales, en el barrio La Enea, pero me vine a la capital a los 19 años buscando trabajo, como tantos. Me quedé porque aquí encontré a Gloria, mi esposa, y porque Bogotá, con todo lo que tiene de caótica y de fría, terminó siendo mi ciudad. Vivimos en Kennedy, en el barrio Marsella, en un apartamento de tercer piso que Gloria y yo conseguimos después de años de arriendo y de ahorros guardados, billete a billete. Un apartamento pequeño, de 2 habitaciones, con una ventana que da hacia el parque donde los domingos siempre había niños jugando fútbol. Gloria se llama Gloria Inés Murillo. La conocí en una feria de Corferias. Ella trabajaba en un stand de telas y yo fui a instalar el aire acondicionado del pabellón. Me demoré el doble de lo necesario en ese trabajo. Me inventé problemas que no existían solo para quedarme más tiempo cerca de ella. Nos casamos 4 años después en una iglesia del barrio Timiza, con una fiesta en el salón comunal que duró hasta las 4 de la mañana y donde mi tío Hernán tocó la guitarra hasta que le sangraron los dedos. Tenemos 2 hijos. Tomás, que cuando empezó la pandemia tenía 7 años, un niño de esos que preguntan todo, que no dejan quieto a uno ni un momento, que quería ser futbolista y paleontólogo al mismo tiempo sin ver ninguna contradicción en eso. Y Valentina, que tenía 5, la más callada, la que se inventaba mundos enteros con los muñecos, la que un día me preguntó si las nubes tenían nombre propio, como las personas. Esa era mi vida. Una vida normal, una vida de las que no salen en ningún noticiero porque no tienen nada extraordinario que contar. Madrugaba a las 5, tomaba el Transmilenio hasta el Portal, de ahí me movilizaba en los buses de servicio a donde tocara ese día. Llegaba a la casa entre las 6 y las 7 de la noche, a veces más tarde si el trabajo lo exigía. Gloria trabajaba medio tiempo en una droguería del barrio mientras los niños estaban en el colegio. Los sábados íbamos al mercado de la Plaza de Marsella, comprábamos juntos y en las noches yo ponía vallenatos viejos, de los de Carlos Vives o de Diomedes, y cocinaba algo mientras los niños hacían tareas o veían televisión. Los domingos iba a misa de 12 en la parroquia del barrio. No soy de esos católicos perfectos, no me voy a poner medallas que no me gané, pero sí creo en Dios, siempre creí. Mi mamá, Cecilia, me enseñó a rezar antes de que me enseñara a leer. Mi mamá murió 3 años antes de que me pasara todo esto, un infarto fulminante, en Manizales, mientras veía el noticiero de las 7. No alcancé a llegar a tiempo. Eso fue algo que me quedó atravesado mucho tiempo. Esa culpa de no haber estado, de haber estado tan lejos cuando ella se fue. Guardé ese dolor en un lugar dentro del pecho donde uno guarda las cosas que no sabe cómo procesar. Y seguí adelante porque la vida no para, porque los niños necesitaban desayuno al otro día, porque las neveras seguían dañándose y los clientes seguían llamando. La pandemia llegó a Colombia en marzo del 2020 y al principio uno la veía como algo lejano, como esas noticias de otros países que uno escucha, pero no siente cercanas. Pero fue cerrando el cerco poco a poco. El colegio de los niños cerró. La droguería donde trabajaba Gloria redujo personal. Yo seguí trabajando porque los equipos de refrigeración no se pueden dejar de reparar. Los supermercados necesitaban sus cuartos fríos, los hospitales necesitaban sus neveras de medicamentos. Me convertí en lo que en esa época llamaban trabajador esencial, que era una forma elegante de decir que uno era de los que no podía quedarse en casa aunque quisiera.
Me cuidaba, usaba el tapabocas, me lavaba las manos, dejaba los zapatos en la puerta, me bañaba antes de abrazar a los niños. Gloria me tenía un paquete de toallas húmedas en la entrada y una botella de alcohol que recargaba cada 2 días. Tomábamos las precauciones que sabíamos tomar, pero el virus es traicionero. El virus no avisa, no hace cita, no da señales claras de por dónde va a entrar. Empecé a sentirme mal un martes de octubre del 2020. Primero, fue un cansancio que no era normal, ese cansancio que es diferente al del trabajo físico, más profundo, como si el cuerpo estuviera gastando energía en una batalla que uno todavía no ve. Al día siguiente desperté con dolor de cabeza y una fiebre, que el acetaminofén bajaba, pero no quitaba del todo. Le dije a Gloria que era un resfriado, que ya se me pasaría. Ella me miró con esa manera que tienen las esposas de mirar cuando saben que uno está mintiendo. Pero no solo a ella, sino a uno mismo. El jueves ya no tenía olfato. Eso fue cuando los dos supimos, sin decirlo todavía con palabras, lo que estaba pasando. El olfato que se va de golpe, sin anunciarse, es una de esas señales que en esa época ya todo el mundo conocía. Me hice la prueba el viernes en un puesto de salud del barrio. El resultado llegó el sábado. Positivo. Gloria organizó la habitación de los niños para que ellos durmieran juntos y me dejó la habitación principal a mí, con el baño propio, para aislarme. Esos primeros días los pasé solo, en la cama, viendo el techo, escuchando al otro lado de la puerta los ruidos de la casa que siguió viviendo sin mí. Escuchaba a Tomás discutir con Valentina por el control del televisor. Escuchaba a Gloria hablar en voz baja por teléfono, supongo que con su mamá o con su hermana, actualizando sobre cómo estaba yo. Escuchaba el ruido del vecino de arriba, que siempre arrastraba las sillas. Esos sonidos ordinarios que uno nunca nota se convirtieron en lo más valioso del mundo cuando estuve encerrado sin poder tocar a nadie. La fiebre no cedió. El dolor en el pecho empezó el lunes siguiente, una semana después del primer síntoma. No era un dolor agudo, sino una presión, como si alguien hubiera puesto algo pesado encima del esternón y lo estuviera aplastando lentamente. Respirar se fue volviendo un esfuerzo consciente, algo que el cuerpo normalmente hace solo, pero que de repente pedía atención, pedía concentración, como si uno tuviera que recordarle a los pulmones cómo hacer su trabajo. Gloria llamó a la línea de la Secretaría de Salud. Le dijeron que si la saturación bajaba de 92, que fuera a urgencias. Consiguió un oxímetro prestado de una vecina. Mi saturación esa noche era de 90. Me llevó a urgencias del Hospital El Tunal en un taxi, porque el Transmilenio en ese estado no era posible. Recuerdo el trayecto con una nitidez extraña, como esas memorias que el cerebro decide grabar en alta definición sin que uno lo pida. Las calles de Bogotá de noche, el frío, los semáforos en rojo que el taxista respetó o no respetó, no sé. Gloria con el tapabocas y los ojos encima de mí todo el tiempo. Valentina y Tomás se habían quedado con la vecina del segundo piso, doña Amparo, que era de esas personas que aparecen en los momentos difíciles sin que uno los busque. En urgencias me recibieron rápido. La saturación siguió bajando. Me pusieron oxígeno, me hicieron una radiografía de tórax, me tomaron sangre. El médico que me atendió, un hombre joven, con los ojos cansados, de quien lleva semanas viendo lo mismo, me explicó que tenía compromiso pulmonar bilateral, que necesitaban internarme, que si empeoraba, que si la saturación no respondía al oxígeno, iban a tener que pasar a ventilación mecánica. Usó esas palabras con cuidado, con la delicadeza técnica de quien sabe lo que significan, pero trata de no asustar más de lo necesario. Esa fue la última vez que vi a Gloria de cerca por mucho tiempo. Las restricciones del protocolo COVID no permitían visitas. Nos miramos a través de la ventana de una puerta antes de que me llevaran a piso. Ella levantó la mano. Yo levanté la mía. No hubo abrazo. No hubo las palabras que uno querría decir. Solo esa mano levantada. Ese gesto pequeño que tuvo que cargarlo todo. Los siguientes 2 días en piso los tengo borrosos. La fiebre ya era muy alta. Recuerdo enfermeras que se movían rápido, bolsas de suero,
la frialdad del metal de la cama, el sonido constante de los monitores. Recuerdo haber pensado en Tomás y en Valentina. Recuerdo haber hablado con Dios, no con una oración armada, sino con eso que uno dice cuando está solo y asustado y no tiene a nadie más. Esa conversación sin forma que es más honesta que cualquier rezo aprendido. El tercer día en el hospital, mi saturación cayó a 84 y no respondió al oxígeno por mascarilla. Tomaron la decisión de intubarme. Una enfermera me explicó el procedimiento. Me preguntó si entendía. Le dije que sí. Me preguntó si había algo que quisiera que le dijeran a mi familia. Me detuve en esa pregunta. Pensé en Gloria. Pensé en Tomás. Pensé en Valentina preguntándome si las nubes tenían nombre propio. Le dije que los quiero, que siempre los quise. Después vino el sedante. Y después de eso, la oscuridad. Pero la oscuridad no duró para siempre. No sé cuánto tiempo pasé en esa oscuridad. El tiempo allá no funciona como funciona aquí. Aquí el tiempo es una línea, un segundo después de otro, un minuto que sigue a otro minuto, el reloj que avanza siempre en la misma dirección. Allá no. Allá el tiempo es otra cosa, algo que no tiene nombre en ningún idioma que yo conozca, algo que uno siente pero no puede medir ni explicar. Podría haber sido un segundo, podría haber sido 1000 años, y sin embargo, cuando salí de esa oscuridad, no salí confundido. Salí con una claridad que nunca había tenido en mis 43 años de vida. Lo primero que percibí no fue una imagen, fue una sensación de peso que desaparecía, como cuando uno carga bultos todo el día y al final de la jornada lo suelta y el cuerpo tarda unos segundos en creerlo, en aceptar que ya no tiene que cargar más, así, pero multiplicado por todo. No solo el cuerpo físico, sino algo más profundo, algo que uno carga sin saber que lo carga, el peso de las preocupaciones, de las deudas pendientes, de las conversaciones que quedaron a medias, de los errores que no se han pedido perdón, todo eso que uno acumula en silencio durante años, todo eso se fue. De golpe, sin pedirlo. Después vino la conciencia de que yo seguía existiendo. Eso puede sonar obvio, pero no lo es. Cuando el sedante me cubrió en esa sala del hospital El Tunal, yo no esperaba nada. O mejor dicho, no esperaba poder esperar algo. Pensé que si algo venía después, vendría de una manera que ya no sería yo quien lo experimentara. Pero ahí estaba. Yo, Rodrigo Castaño Pereira, técnico de refrigeración del barrio Marsella en Kennedy, todavía siendo yo, todavía teniendo pensamientos propios, todavía reconociéndome, solo que sin el cuerpo, sin el peso, sin el dolor en el pecho que en los últimos días se había vuelto tan normal que casi había olvidado cómo era respirar sin él. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba mirando desde arriba. No fue un proceso gradual. No fue que fui subiendo poco a poco como un globo. Fue instantáneo. Un momento estaba en la oscuridad y al siguiente estaba en el techo de una sala que reconocí de inmediato. Era la UCI del El Tunal. La había visto brevemente antes de que me sedaran. Esos segundos en que lo llevaban a uno en la camilla y los ojos todavía registran detalles antes de cerrarse. El techo de cielo raso blanco con las luces fluorescentes, las cortinas azul claro entre cama y cama, los monitores con sus líneas verdes que suben y bajan, y en una de esas camas estaba mi cuerpo. Lo vi con la misma distancia con que uno ve a un desconocido en la calle, sin el apego inmediato que uno siente hacia el propio cuerpo cuando está dentro de él. Lo vi como un objeto, como una cosa que alguna vez había habitado. Tenía el tubo del respirador en la boca, asegurado con esparadrapo. Tenía cables pegados al pecho, conectados al monitor. Tenía el brazo derecho con la vía del suero. Las manos sobre la cobija, quietas, con esa quietud que no es la del sueño, sino la de algo más profundo. Mi cuerpo era más pequeño de lo que yo pensaba. Eso me impactó. Siempre me había sentido un hombre de buen tamaño. No grande, pero sí presente. Desde arriba, en esa cama, parecía reducido, comprimido, como si el esfuerzo de respirar lo hubiera ido encogiendo poco a poco. Había 2 enfermeras en la sala. Una estaba revisando los datos del monitor de la cama de al lado. La otra estaba escribiendo algo en una carpeta de espaldas a mí. Ninguna de las 2 miraba hacia arriba. Quise llamarlas. Intenté decir algo, gritar, hacer algún ruido. No hubo sonido. No tenía boca desde donde estar. Era conciencia pura,
presencia sin forma, existencia sin instrumento físico para manifestarse. Eso no me asustó tanto como debería haberme asustado. Y eso, en sí mismo, era extraño, porque yo soy una persona que se asusta. Me asustan las alturas, me asustan las deudas. Me asustó profundamente cuando Tomás se cayó del columpio a los 5 años y quedó inconsciente por unos segundos que parecieron una eternidad. Pero en ese momento, flotando en el techo de la UCI, viendo mi propio cuerpo con un tubo en la boca, no sentí miedo. Sentí algo parecido a la curiosidad, una curiosidad serena, como la de quien descubre algo que en el fondo ya sabía, pero nunca había visto con los propios ojos. Estuve allí, en ese techo, por un tiempo que no puedo calcular. Observé. Vi a las enfermeras moverse. Vi cómo una de ellas se acercó a mi cuerpo, revisó el monitor, anotó algo, ajustó algo en el suero. Vi cómo mi pecho subía y bajaba con el ritmo mecánico del respirador, ese movimiento que no era respiración, sino una imitación de respiración. La máquina haciendo lo que mis pulmones ya no podían hacer solos. Pensé en Gloria. Pensé que en ese mismo momento ella estaba en algún lugar de Bogotá sin saber exactamente lo que estaba pasando, esperando que la llamaran, contando las horas. Fue entonces cuando apareció la luz. No vino de ninguna dirección en particular. No entró por una ventana, ni bajó del techo, ni subió del suelo. Simplemente estuvo, como si siempre hubiera estado ahí, y yo apenas en ese momento tuviera los ojos para verla. Era una luz que no encandilaba, que no forzaba a cerrar los ojos como hace la luz del sol cuando uno sale de un lugar oscuro. Era una luz que se podía mirar de frente, que se podía recibir, que entraba sin pedir permiso, pero tampoco sin imponerse. Cálida. Esa es la palabra que más se acerca, aunque no alcanza. Cálida como la cocina de mi mamá en Manizales cuando llegaba del colegio un día de frío y ella tenía agua de panela con canela en la estufa. Y en esa luz había una presencia. No era una figura humana exacta, no era un señor con túnica blanca y barba larga como en los cuadros que uno ve en las iglesias. Era algo más sutil, más difícil de describir, una inteligencia, una voluntad, algo que era alguien sin ser una forma definida, o que tenía una forma que mis ojos, aunque ya no fueran ojos físicos, todavía no tenían la capacidad de procesar completamente. Lo que sí puedo decir es que esa presencia me conocía. Me conocía de una manera que ninguna persona me ha conocido nunca, ni Gloria que lleva más de 15 años a mi lado. Me conocía completo, con todo, con lo bueno y con lo que no es tan bueno, con los errores que nunca le conté a nadie, con los momentos en que fui mezquino o cobarde o egoísta. Y aún así no había juicio, solo conocimiento, solo esa mirada que lo ve todo y no condena. Sentí que me hablaba sin palabras, o con palabras que no eran sonidos sino impresiones directas en la conciencia, significados que llegaban sin necesitar el camino del lenguaje. Lo que entendí, lo que recibí, fue algo como todavía no era mi tiempo. Había algo que necesitaba terminar, algo que necesitaba ver, algo que estaba sucediendo en ese momento y que yo tenía que presenciar antes de que se tomara cualquier decisión sobre lo que venía después. No le pregunté a dónde íbamos. No tuve que hacerlo. La presencia avanzó y yo fui con ella. Lo que vino después es lo más difícil de explicar porque desafía todo lo que uno entiende sobre el espacio y la distancia. En un instante estaba en el techo de la UCI del El Tunal, en el sur de Bogotá, y en el siguiente instante estaba en otro lugar. No hubo trayecto. No hubo movimiento en el sentido en que uno entiende el movimiento. No hubo recorrer una distancia. No hubo pasar por los semáforos de la autopista sur, ni cruzar los puentes sobre el río Tunjuelo. Simplemente estaba en un lugar y luego estaba en otro. Como cambiar de canal, como cerrar un libro y abrir otro. Y ese otro lugar era el Parque de Marsella. Lo reconocí de inmediato aunque lo vi diferente. Los colores eran más intensos de lo que los colores tienen derecho a ser. El verde del pasto era un verde que no existe en la naturaleza que uno conoce, o que existe pero en momentos muy breves, cuando la luz da en un ángulo preciso después de la lluvia, y por un segundo todo parece más real que real, ese verde, pero permanente, sin que se fuera. El cielo sobre el parque tenía esa misma calidad de cosa, más que real. Un azul que tenía profundidad como si uno pudiera meterse dentro de él, pero no era el parque lo que importaba.
Era lo que estaba pasando en el parque. Vi a dos niños. Estaban sentados en el borde de la fuente que hay en la mitad. Esa fuente que casi nunca tiene agua porque el mantenimiento del barrio es lo que es. Estaban juntos, muy juntos, hombro con hombro. Los reconocí antes de ver sus caras porque los conocía de una manera que va más allá de la visión. Los conocía por algo que está más profundo que los rasgos físicos. Eran Tomás y Valentina. Tomás tenía algo en las manos. Era una foto. La foto de mi cédula ampliada que Gloria siempre tenía guardada en el cajón de la mesita de noche. Esa foto mía de hace 8 años, donde salgo más joven, con el pelo más largo, con una expresión seria porque en las fotos de los documentos uno siempre pone cara de que lo están a punto de juzgar. Tomás sostenía esa foto con las 2 manos, con el cuidado con que los niños sostienen las cosas que saben que son importantes, y le estaba hablando. No alcanzaba a escuchar todavía, estaba demasiado lejos, o lo que en ese estado funcionaba como distancia me ponía fuera del alcance de las palabras, pero veía el movimiento de su boca, veía la seriedad en su cara, esa seriedad que los niños de 7 años tienen cuando están siendo completamente honestos, cuando no están actuando ni buscando aprobación, cuando simplemente están diciendo lo que sienten porque nadie les ha enseñado todavía que eso se puede esconder. Valentina estaba con los ojos cerrados, tenía las manos juntas, los dedos entrelazados, la cabeza levemente inclinada hacia adelante. Estaba rezando. Mi niña de 5 años, en el borde de la fuente sin agua del parque de Marsella, estaba rezando por mí. La presencia que venía conmigo se detuvo a mi lado. No dijo nada. No tenía que decirlo. Yo entendí que estábamos ahí para que yo presenciara eso, para que yo lo viera, para que yo lo escuchara. Y en ese momento, como si la distancia se hubiera doblado, como si el espacio entre ellos y yo se hubiera comprimido sin que yo me hubiera movido, empecé a escuchar. Empecé a escuchar las palabras de mi hijo hablándole a mi foto. Y lo que escuché fue algo que ningún padre debería tener que escuchar desde el otro lado de la muerte. Y algo que todo padre necesita escuchar al menos una vez en la vida. Tomás habló primero. Lo hizo con esa voz que los niños tienen cuando están siendo serios de verdad, cuando no están jugando, ni pidiendo algo, ni quejándose de algo, sino cuando están en ese lugar interior donde los adultos casi nunca los acompañamos porque no sabemos cómo entrar. Una voz bajita, concentrada, sin los adornos ni las interrupciones que normalmente tenía, su manera de hablar. Tomás era un niño que hablaba rápido, que saltaba de un tema a otro, que empezaba una oración y la abandonaba a la mitad porque ya había llegado otra idea más urgente. Pero en ese momento, no. En ese momento cada palabra era deliberada, colocada con cuidado, como quien sabe que lo que está diciendo importa y no quiere desperdiciar ninguna sílaba. Le habló a la foto con la misma naturalidad con que le hablaría a mi cara. Dijo, «Papá, soy yo, Tomás. Ya sé que usted está dormido en el hospital y que no puede escucharme, pero la profesora Marcela dijo que cuando uno le habla a alguien que quiere mucho, eso llega. No sé cómo llega, pero llega. Entonces le estoy hablando». Me detuve en eso, en esa lógica de 7 años que era más sabia que cualquier cosa que yo hubiera podido construir con mis 43. La profesora Marcela había dicho que las palabras llegan cuando uno quiere mucho a alguien, y Tomás le había creído sin cuestionarlo, sin pedirle una explicación científica, sin buscar evidencia. Le había creído y había venido al parque con la foto de la cédula de su papá a hacer exactamente eso, a hablar, a que llegara. Y llegó. Yo estaba ahí, a menos de 3 metros de ellos, aunque ese concepto de metros ya no aplicaba del todo a lo que yo era en ese momento. Estaba ahí, sin cuerpo, sin voz, sin manera de decirles que los estaba escuchando, que cada palabra que salía de la boca de Tomás me estaba atravesando de una manera que no tiene equivalente en ninguna experiencia que yo haya tenido estando vivo dentro de un cuerpo. Era como si las palabras no fueran sonidos, sino algo más directo, algo que llegaba sin pasar por los oídos, porque yo no tenía oídos, algo que impactaba directamente en lo que yo era, en el centro de lo que quedaba de mí. Tomás siguió. Dijo que en el colegio, antes de que cerraran por la pandemia, había peleado con un niño que se llamaba Sebastián por un balón, que le había dicho una grosería, que la profesora los había llamado a los dos y él había dicho que Sebastián había empezado, que él solo se había defendido, pero que eso
no era completamente verdad, que él también había empezado un poco. Dijo que no le había contado eso a nadie porque le daba pena, pero que se lo quería contar a mí, porque yo siempre le decía que los hombres de verdad reconocen cuando se equivocan. Me acordé de haberle dicho eso. Me acordé exactamente. Fue un sábado. Él tendría 6 años. Habíamos ido al parque y había discutido con otro niño por un turno en el rodadero. Yo le dije que los hombres de verdad reconocen cuando se equivocan, que eso no los hace menos, sino más. Lo dije casi sin pensar, de esa manera en que uno dice cosas a los hijos sin saber si están aterrizando o pasando de largo. Pero había aterrizando. Mi hijo de 7 años lo había guardado, lo había usado para medirse a sí mismo, y ahora me lo estaba devolviendo, desde el borde de una fuente sin agua en el parque de Marsella, mientras yo estaba intubado en una UCI. Después vino lo que me rompió. Tomás dijo, «Papá, yo le prometí a mamá que iba a ser el hombre de la casa mientras usted no está, y yo quiero cumplirlo, pero es que yo todavía no sé ser el hombre de la casa. Yo todavía soy chiquito. Entonces le estoy pidiendo que no se vaya, que vuelva, porque yo necesito que usted me siga enseñando. Todavía me faltan muchas cosas por aprender y usted es el que me las tiene que enseñar». No lloré. No podía llorar, no tenía ojos ni tenía lágrimas, pero hubo algo en lo que yo era en ese momento que se contrajo, que se apretó, que sintió algo que era el equivalente espiritual del llanto, algo que dolía de la manera en que solo duelen las cosas que importan de verdad. Mi hijo de 7 años, con la foto de mi cédula entre las manos, diciéndome que todavía le faltaban cosas por aprender y que yo era el que tenía que enseñárselas. Quise gritar, quise decirle que sí, que iba a volver, que no me iba a ir, que iba a estar ahí para enseñarle todo lo que le faltaba. Quise tocarle la cabeza, ese pelo oscuro y revuelto que siempre tenía porque odiaba que le pasaran el peine. No pude. Era presencia sin manos, conciencia sin voz, testigo sin cuerpo. Lo más impotente que he sentido en mi vida, y he sentido impotencias grandes, fue esa, estar tan cerca y no poder decirle nada. Luego Tomás hizo algo que no esperaba. Levantó la foto a la altura de su cara, como si quisiera que yo lo mirara directo, y dijo, «Papá, también le prometo que no voy a pelear más con Valentina por el control. Bueno, voy a intentarlo. Eso sí se lo prometo con el corazón. Ese último agregado, ese bueno, voy a intentarlo». Era tan Tomás, tan completamente él, que sentí algo que en otro contexto habría sido una carcajada. Incluso en ese momento, incluso en ese estado, mi hijo era capaz de ser simultáneamente profundo y honesto sobre sus límites. No iba a prometer lo que no iba a poder cumplir. Voy a intentarlo. Con eso bastaba. Entonces Valentina abrió los ojos. Los abrió despacio, como quien sale de un lugar donde había estado muy concentrada y necesita un momento para volver al mundo exterior. Eran los ojos de Gloria, ese color café oscuro, que casi parece negro en ciertos ángulos, ese color que en la cara de mi hija tenía una intensidad que a veces me dejaba sin palabras. Me miraban sin verme, miraban la foto que Tomás todavía sostenía, pero yo sentí que me miraban a mí. Tomás le pasó la foto con el cuidado con que se pasan las cosas frágiles. Valentina la recibió con las 2 manos, la sostuvo contra el pecho por un momento, apretada contra el saco rosado que Gloria le ponía cuando hacía frío, ese saco de lana con un osito bordado en el bolsillo que le había regalado la abuela Rosalba en el último cumpleaños. La apretó contra el pecho como si me estuviera abrazando, y entonces cantó. No habló, cantó. Con esa voz pequeña y afinada que tenía Valentina, que siempre nos había sorprendido porque ninguno de los dos, ni Gloria ni yo, cantábamos bien, y sin embargo nuestra hija tenía un oído natural, una afinación instintiva que la maestra del jardín había notado y nos había comentado en la última reunión antes de que cerrara todo. Cantó el Padre Nuestro. No la versión completa, sino los primeros versos, los que ella se sabía, los que había aprendido en el jardín pastoral del colegio, donde Gloria la había matriculado el año anterior. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hasta ahí llegó y luego volvió a empezar. Lo repitió 3 veces.
con la foto apretada contra el saco rosado con el osito bordado, los ojos cerrados de nuevo, cantándole al cielo que ese día en Bogotá estaba encapotado y gris como casi siempre, en octubre. No soy capaz de describir lo que eso me hizo. No tengo palabras para eso ni en español ni en ningún otro idioma. Mi hija de 5 años, que no entendía completamente lo que significaba que su papá estuviera en una UCI con un respirador, que procesaba mi ausencia con las herramientas que tenía, que eran las herramientas de los 5 años, había llegado a la conclusión de que lo más poderoso que podía hacer era cantar una oración, no decirla, cantarla, porque para ella las cosas más importantes se cantaban, y su papá era de las cosas más importantes. La presencia que estaba a mi lado no dijo nada, pero sentí que algo en ella se movía, algo que yo interpreté como reconocimiento, como si eso que estaba pasando en el borde de esa fuente sin agua en el parque de Marsella fuera exactamente lo que tenía que pasar, lo que necesitaba ver, lo que había sido diseñado para que yo lo presenciara desde este lado. Valentina terminó la tercera repetición y se quedó quieta. Luego abrió los ojos y le dijo a Tomás, con esa lógica de 5 años que es aplastante en su simplicidad: «Yo creo que papá nos escuchó». Tomás la miró, dudó un segundo. Luego asintió con esa seriedad que había traído desde que salieron de la casa esa tarde. «Sí», dijo, «yo también creo». Tenían razón. Quise decírselo. Quise aparecer frente a ellos de alguna manera, hacer que la foto se moviera, hacer que una hoja cayera en el momento justo, hacer cualquier cosa que les confirmara lo que ya habían decidido creer sin necesitar confirmación. No pude hacer nada de eso, pero ellos ya lo sabían, ya lo habían decidido. Y esa decisión, ese acto de fe de 2 niños solos en un parque gris de Kennedy, hablándole a una foto de cédula, fue la cosa más poderosa que he presenciado en mi vida. Más poderosa que cualquier milagro que yo hubiera esperado ver en el otro lado. Fue entonces cuando la presencia habló, no con palabras, como ya dije, sino con esa manera de imprimir significados directamente en la conciencia. Y lo que me dijo fue esto, con tanta claridad que todavía hoy, años después, lo recibo igual que ese día. ¿Ves para qué te necesitan? No para ser el hombre de la casa, para ser su papá. Esas son cosas distintas. Me quedé con eso. Me quedé procesando esa distinción que era simple y enorme al mismo tiempo. Esa diferencia entre ser el hombre de la casa, que es un rol, una función, algo que se puede cubrir de otras maneras, y ser su papá, que es algo que no tiene reemplazo, que no se puede delegar, que no lo puede hacer nadie más en el mundo entero. Vi a Tomás guardar la foto dentro del bolsillo del chaquetón azul que tenía puesto. La guardó con cuidado, la dobló primero, aunque era una foto rígida, y no se dobló bien, y la metió igual. Luego se paró, le ofreció la mano a Valentina, y los dos empezaron a caminar hacia la salida del parque, de regreso a donde los esperaba doña Amparo en el segundo piso. Los seguí con la mirada, o con lo que funcionaba como mirada en ese estado, hasta que desaparecieron por la esquina. Tomás caminaba como siempre, con ese paso un poco desigual que tenía desde que aprendió a caminar, y que el médico decía que se le iba a corregir solo con el tiempo. Valentina llevaba una mano en la de su hermano, y con la otra tocaba la reja del parque mientras caminaban. Ese tic que siempre tenía, rozar las superficies, tocar el mundo mientras lo atravesaba. Los vi doblar la esquina y desaparecer, y en el momento en que desaparecieron, la presencia a mi lado hizo algo que yo no había esperado. Me mostró algo más, no el parque, no el hospital, no Bogotá, algo completamente diferente, algo que estaba más adelante, no en el espacio, sino en el tiempo, algo que pertenecía a un futuro que todavía no había ocurrido y que yo no sabía si iba a tener la oportunidad de vivir. Me mostró una escena con mis hijos que no voy a describir completamente, no porque no quiera, sino porque hay cosas que se reciben como depósito, como algo que le confían a uno para guardarlo, no para exponerlo. Lo que sí puedo decir es que en esa escena mis hijos eran más grandes, y yo estaba con ellos, vivo,
presente, siendo su papá, no el hombre de la casa, su papá, exactamente como la presencia había dicho que eran cosas distintas. Y eso fue suficiente, eso fue más que suficiente. No sé cómo describir lo que vino después sin sonar a película, sin sonar a las imágenes que uno ha visto en ilustraciones de libros religiosos o en las representaciones que hacen en las iglesias durante la Semana Santa. No quiero que suene a eso porque no era eso. Era completamente diferente a cualquier imagen previa que yo tuviera almacenada en la memoria. Era diferente a los cuadros del cielo que mi mamá tenía colgados en la sala de la casa de Manizales, esos óleos baratos con ángeles gorditos y nubes blancas perfectas y una luz dorada que venía de ningún lugar específico. Era diferente a las descripciones que el padre Guillermo hacía en la parroquia de Timisa cuando hablaba de la gloria eterna, con esa voz pausada y segura que tienen los curas, que llevan muchos años diciendo las mismas cosas y las han dicho tantas veces que ya ni ellos mismos saben si las creen o simplemente las recitan. Era diferente a todo eso. Era real. Y lo real siempre es más complicado, más matizado, más difícil de acomodar dentro de las palabras que los humanos hemos inventado para describir las cosas. La presencia me llevó. Esa es la manera más honesta de decirlo. No caminamos, no volamos, no nos transportamos en ninguna forma reconocible. Simplemente dejamos de estar en el parque de Marsella y empezamos a estar en otro lugar, con la misma inmediatez de antes, con ese cambio instantáneo que ya había experimentado cuando pasé de la UCI al parque. Pero esta vez, la diferencia entre el lugar que dejaba y el lugar al que llegaba era infinitamente más grande. No era la diferencia entre una sala de hospital y un parque de barrio. Era la diferencia entre el mundo que yo había conocido durante 43 años y algo que no pertenecía a ninguna categoría de ese mundo. Lo primero que percibí fue la extensión, no el espacio en el sentido en que uno lo entiende. No metros, ni kilómetros, ni nada medible. Una extensión que no tenía límites visibles, pero que tampoco producía esa sensación de vacío que uno podría esperar de algo sin límites. Era llena de algo que no era materia, pero que tenía presencia, que tenía consistencia, que se podía percibir como uno percibe el aire en un día limpio de montaña, sin verlo pero sintiéndolo en cada parte del cuerpo. Excepto que yo no tenía cuerpo y sin embargo lo sentía. Esa contradicción era parte de todo lo que estaba experimentando. Las reglas que gobiernan la existencia allá son diferentes a las que gobiernan la existencia aquí, y el cerebro, o lo que funcionaba como cerebro en ese estado, tarda un tiempo en aceptar que las contradicciones no son errores, sino características del lugar. Los colores eran imposibles. Uso esa palabra con plena conciencia de lo que significa. Imposibles. No en el sentido de que no existían, sino en el sentido de que no deberían poder existir dentro de lo que la física de este mundo permite. Aquí los colores son longitudes de onda, son frecuencias de luz que el ojo procesa dentro de un rango limitado. Allá no había esa limitación. Había colores que contenían otros colores dentro de sí mismos, colores que cambiaban sin dejar de ser el mismo color, colores que uno podía sentir además de ver, que llegaban no solo a través de lo que funcionaba como visión, sino a través de algo más total, algo que involucraba la conciencia completa. No tengo nombres para esos colores. El español no tiene nombres para esos colores. Probablemente ningún idioma humano los tiene, porque ningún idioma humano fue inventado para describir cosas que ningún humano con cuerpo puede percibir. Lo que sí reconocí, dentro de toda esa imposibilidad, fueron ciertas formas, no estructuras arquitectónicas, no edificios, ni puertas, ni caminos en el sentido literal, pero sí algo que cumplía la función de esas cosas, formas que organizaban el espacio, que le daban al lugar una sensación de lugar y no de caos. Y dentro de esas formas había presencias, no una sola presencia, como la que me había acompañado hasta ese momento. Muchas, algunas las percibía de lejos, como puntos de luz o de calor a distancias que no podía calcular. Otras estaban más cerca, y una de las cercanas la reconocí. La reconocí antes de verla, de la misma manera en que había reconocido a Tomás y a Valentina en el parque antes de ver sus caras. La reconocí por algo más profundo que los rasgos físicos, por algo que estaba por debajo de la forma, en la esencia, en eso que hace que una persona sea esa persona y no otra.
Era mi mamá, Cecilia Pereira de Castaño, la mujer que me había enseñado a rezar antes de enseñarme a leer, la mujer que hacía el mejor sancocho de la familia y que nunca dio la receta completa porque decía que la receta completa se llevaba el secreto, y sin el secreto, el sancocho no sabía igual. La mujer que me había llamado el día antes de morirse para preguntarme cómo estaban los niños, una llamada normal, de esas que uno no sabe que son las últimas hasta que ya lo son. No tenía la forma exacta de mi mamá tal como yo la recordaba en sus últimos años. No tenía los 72 años que tenía cuando murió, el pelo completamente blanco, la espalda un poco encorvada por la osteoporosis que le había dado en los últimos tiempos. Tenía algo que era ella, pero sin el deterioro del cuerpo, sin las marcas que los años le habían ido dejando. No puedo decir que parecía joven, porque esa palabra tampoco aplica bien. Era ella en su versión completa, en su versión sin las limitaciones que el tiempo físico le había ido imponiendo. Me habló, también sin palabras en el sentido convencional, también con esa transmisión directa de significados que era la manera de comunicarse en ese lugar. Me dijo que estaba bien. Me dijo que el dolor de no haber llegado a tiempo cuando murió, ese peso que yo había cargado 3 años sin saber bien cómo soltarlo, que eso no era necesario, que ella había entendido, que desde donde estaba había visto todo, que había estado en ese momento, aunque yo no supiera, que la distancia de los kilómetros entre Bogotá y Manizales no había sido la distancia real, que la distancia real era otra cosa, y que esa distancia, en el momento que importaba, no había existido. Ese era el perdón que yo no sabía que estaba esperando. No lo había pedido porque no sabía que se podía pedir, no sabía que había alguien todavía disponible para darlo, pero estaba disponible, y llegó sin que yo lo solicitara. Llegó porque era lo que necesitaba. Llegó con la precisión de quien conoce exactamente qué falta en cada quien y lo entrega sin ceremonias. Después vi a otro. Tardé más en reconocerlo porque hacía más tiempo que no lo veía y los años que habían pasado lo habían cambiado más en mi memoria. Era Freddy Ospina, un amigo de infancia de Manizales, del barrio La Enea, con quien había crecido, con quien había aprendido a montar bicicleta en la cuesta de la calle del barrio, con quien había ido al mismo colegio hasta el grado 7º. Freddy había muerto en el 94. Tenía 16 años, en una de esas noches de violencia que Manizales también tuvo, aunque no saliera tanto en los noticieros como otras ciudades. Una bala perdida, dijeron, aunque en esa época y en ese contexto, las balas nunca eran tan perdidas como la gente decía, para no tener que nombrar a quién pertenecían. Freddy había sido el primero en enseñarme a pescar en la quebrada. Había sido el amigo con quien uno puede quedarse callado sin que el silencio incomode. Su muerte a los 16 años había sido la primera vez que yo entendí en el cuerpo que la muerte no respetaba lógica, ni edad, ni futuro. Verlo allá, ver que Freddy Ospina del barrio La Enea de Manizales existía todavía de alguna manera, que la bala perdida del 94 no había sido el final sino una transición, fue algo que reorganizó cosas dentro de mí que yo ni siquiera sabía que estaban desorganizadas. No hubo conversación larga con Freddy, fue más un reconocimiento mutuo, un saber que el otro estaba bien, que la historia no había terminado de la manera en que había parecido terminar. Eso fue suficiente. A veces las cosas más importantes no necesitan muchas palabras, ni siquiera las versiones de palabras que existen en ese lugar. Luego la presencia que me había acompañado todo el tiempo se hizo más cercana, y entendí que lo que venía ahora era diferente a los reencuentros, diferente a la extensión imposible y los colores sin nombre. Lo que venía era algo que se me iba a dar directamente a mí, algo específico, algo que no era para contemplar, sino para cargar de regreso. Me mostraron mi vida, no como un juicio. Eso es importante que quede claro. No hubo tribunal, no hubo lista de cargos, no hubo una voz que fuera nombrando los errores uno por uno mientras yo los escuchaba avergonzado. Fue más como ver una película
pero una película en la que uno es simultáneamente el espectador y todos los personajes, en la que uno siente no solo lo que sintió en cada momento, sino lo que sintieron los demás, lo que le hizo a los demás, cada decisión que tomó, cada palabra que dijo o que no dijo, cada momento en que eligió el camino corto en lugar del camino correcto. Vi cosas de las que estoy orgulloso. Vi el día en que le presté dinero a un compañero de trabajo que estaba en apuros y nunca se lo cobré, no porque fuera rico, sino porque en ese momento entendí que él lo necesitaba más. Vi el día en que Tomás tenía 4 años y se despertó llorando de madrugada con una pesadilla, y yo me quedé 2 horas despierto con él en la cama, contándole historias inventadas hasta que se quedó dormido de nuevo. Y Gloria ni se enteró porque dormía profundo, y eso nunca lo había contado porque no había para qué contarlo. Era simplemente lo que un papá hace. Vi el esfuerzo de todos esos años en el Transmilenio, en los buses, llegando a casas ajenas, a arreglar neveras ajenas con las manos, que con el tiempo se habían ido llenando de pequeñas cicatrices de las herramientas. Ese esfuerzo silencioso que nadie ve y que sin embargo sostenía una familia entera. Pero también vi las otras cosas. Vi las veces que Gloria me habló y yo estaba presente en el cuerpo, pero ausente en la mente, pensando en el trabajo o en las cuentas, o en nada en particular, respondiendo con monosílabos a conversaciones que ella necesitaba tener de verdad. Vi las veces que Tomás me llamó para mostrarme algo, y yo le dije, espérate un momento sin apartar los ojos del celular, y ese momento se fue alargando hasta que él dejó de llamar. Vi la rigidez que a veces tenía, esa tendencia a no pedir disculpas primero, aunque supiera que tenía que hacerlo, esa terquedad que mi mamá me había señalado toda la vida y que yo había confundido con carácter cuando en realidad era miedo, miedo a parecer débil, miedo a ceder, miedo a ese lugar vulnerable donde uno reconoce que se equivocó. No hubo condena en ver esas cosas, pero hubo algo que se parecía a la responsabilidad, algo que me decía que ver no era suficiente, que el punto de mostrarme todo esto no era la contemplación, sino el cambio, que si yo regresaba, y había una posibilidad real de que regresara, tenía que regresar diferente en esas cosas específicas, no en todo, no una transformación total que convirtiera a Rodrigo Castaño en otra persona, sino en esas cosas puntuales donde el costo de la distracción, de la rigidez, del monosílabo, lo pagaban las personas que más quería. La presencia me entregó algo más antes del regreso. No fue una imagen ni una instrucción, fue algo que solo puedo describir como una certeza. Una certeza sobre el sentido de lo que yo había estado viviendo, de por qué había nacido en Manizales y terminado en Bogotá, de por qué Gloria y no otra, de por qué Tomás y Valentina, con sus preguntas imposibles y sus peleas por el control del televisor. Una certeza de que nada de eso había sido accidente, que la cadena de eventos que había conformado mi vida tenía una coherencia que desde dentro no se podía ver, pero que desde allá era completamente visible. Como cuando uno sube a un cerro y de repente puede ver el trazado completo de las calles de la ciudad, que desde abajo se sentían como laberinto. Quise quedarme. Eso también tengo que decirlo con honestidad. Hubo un momento en que quise quedarme, no porque no amara a Gloria o a los niños, sino porque lo que había allá era una paz tan completa, una plenitud tan sin fisuras, que la idea de regresar al dolor del pecho, al tubo en la garganta, al frío metálico de la cama de la UCI, al esfuerzo de respirar con los pulmones comprometidos, era una idea que el cuerpo, o lo que recordaba del cuerpo, rechazaba instintivamente, pero entonces pensé en Tomás diciendo que todavía le faltaban cosas por aprender y que yo era el que tenía que enseñárselas. Pensé en Valentina, con la foto apretada contra el saco rosado, con el osito bordado, cantando el Padre Nuestro con la voz pequeña y afinada que ninguno de los dos le habíamos heredado. Y supe que tenía que volver. La presencia lo supo al mismo tiempo que yo, y sin transición, sin despedida formal, sin el tiempo de procesar lo que estaba a punto de pasar, vino el regreso. No fue suave, fue como caer desde una altura enorme hacia algo duro y frío y limitado, como volver a entrar en algo demasiado pequeño después de haber estado en algo sin límites. El dolor llegó primero que la conciencia completa, el dolor del pecho,
la presión, la incomodidad del tubo, el peso del cuerpo que había extrañado sin saber que lo extrañaba, y luego el sonido del monitor, la línea verde subiendo y bajando. El techo blanco de la UCI del hospital El Tunal había vuelto. Lo primero que sentí fue el tubo. Antes de entender dónde estaba, antes de recordar qué había pasado, antes de procesar nada, sentí el tubo en la garganta. Ese objeto extraño, duro, que ocupaba un espacio que no estaba diseñado para ser ocupado, que impedía tragar, que hacía que cada intento de respirar por cuenta propia fuera una negociación entre el cuerpo y la máquina. El respirador marcaba el ritmo y el cuerpo tenía que seguirlo, no al revés, y esa inversión de control producía una sensación de lucha constante, de querer hacer algo que el propio cuerpo normalmente hace solo y no poder hacerlo a voluntad. Luego vino el dolor, el pecho, los pulmones que habían pasado 11 días batallando contra algo que los había llenado de lo que no debía estar ahí. Un dolor profundo, no agudo como el de un corte, sino difuso, extendido, como si el interior del tórax hubiera sido apretado durante mucho tiempo y recién empezara a soltar. Sentí el peso de las cobijas, sentí el frío del metal de la cama a través de la tela delgada del camisón del hospital, sentí la vía del suero en el brazo derecho, ese pequeño punto de incomodidad que cuando uno está sano casi no nota, pero que cuando todo duele se convierte en un recordatorio constante de que el cuerpo está roto y está siendo reparado desde afuera. Abrí los ojos, el techo blanco de la UCI del hospital El Tunal, las luces fluorescentes, las cortinas azul claro entre cama y cama, el mismo techo que había mirado desde arriba en algún momento que ya no sabía cuánto tiempo atrás había sido. Ahora lo miraba desde abajo, desde adentro del cuerpo que antes había visto como un objeto extraño en una cama, y la diferencia entre esas dos perspectivas era una de las cosas más extrañas que había experimentado en toda esa experiencia, ya de por sí llena de cosas extrañas. Una enfermera pasó cerca, la vi de reojo porque mover la cabeza era difícil con el tubo. Se detuvo, me miró, vino hacia mí con esa mezcla de eficiencia y humanidad que tienen las personas que trabajan en las UCIs, que han aprendido a moverse rápido, sin perder la calidez, porque en esos lugares la calidez también es parte del tratamiento. Me revisó los ojos con una linterna pequeña. ¿Anotó algo? Salió del campo de visión y escuché su voz llamando a alguien, hablando con términos médicos que yo no entendía, pero cuyo tono era el de alguien que está reportando algo positivo, algo que se esperaba, pero que no estaba garantizado. Vino el médico, el mismo hombre joven de los ojos cansados, que me había atendido en urgencias, aunque ahora los ojos estaban todavía más cansados, y la barba había crecido lo suficiente para sugerir que desde aquella noche no había habido mucho tiempo para afeitarse. Se presentó de nuevo porque no sabía si yo lo recordaba. Me dijo que me llamaba Dr. Pineda. Me dijo que llevaba 11 días en la UCI, que habían sido días difíciles, que hubo momentos en que las cosas no se veían bien, pero que los signos estaban mejorando, que estaban pensando en retirar el respirador en las próximas horas si seguía respondiendo. Me dijo todo esto despacio, con palabras sencillas, mirándome a los ojos con esa honestidad directa que uno agradece en los médicos, que no envuelven la verdad en algodón cuando el paciente puede recibirla sin algodón. Quise preguntarle por Gloria, quise preguntarle por los niños. No pude hablar con el tubo. Intenté comunicarme con los ojos, con las manos, con lo poco que el cuerpo podía expresar en ese estado. El doctor Pineda entendió. Me dijo que mi familia sabía que había abierto los ojos, que les iban a avisar, que las restricciones del protocolo COVID no permitían visitas presenciales, pero que iban a hacer una videollamada en cuanto yo estuviera en condiciones de sostenerla. Esas horas de espera fueron largas. El dolor no cedía del todo, pero era manejable. El cuerpo iba recordando cómo estar despierto, iba recalibrando sus sistemas después de 11 días de sedación. Ese proceso lento de volver a habitar algo que había estado en piloto automático tanto tiempo. La mente, en cambio, estaba completamente despierta, más despierta que nunca, diría yo, porque la mente traía todo lo que había vivido al otro lado,
todo lo que había visto y escuchado y recibido, y lo traía con una claridad que no se deterioraba, que no se iba volviendo borrosa como se van volviendo borrosos los sueños con el paso de las horas. Esto no era un sueño. Los sueños se evaporan. Esto permanecía. Cada detalle, cada palabra, cada imagen, cada uno de los significados que habían llegado sin sonido directamente a la conciencia, todo estaba intacto. Todo estaba ahí con la misma nitidez, con que estaban ahí el techo blanco y las luces fluorescentes y el sonido del monitor. Retirar el respirador fue un proceso. Hubo preparación, hubo medicamentos ajustados, hubo instrucciones del doctor Pineda sobre cómo iba a ser, que iba a haber una sensación de incomodidad cuando sacaran el tubo, que era normal toser, que los primeros intentos de respirar por cuenta propia iban a sentirse como esfuerzo. Todo eso pasó exactamente como lo describió. El momento en que el tubo salió fue simultáneamente un alivio y una agresión. El cuerpo agradecido de recuperar el control y dolido por el proceso de recuperarlo. Tosí mucho. La enfermera me dio agua en pequeños sorbos con una esponjita en un palito, de esas que usan en los hospitales cuando el paciente no puede tomar de un vaso todavía. La primera vez que respiré por mi propia cuenta, sin la máquina marcando el ritmo, sin el tubo, con mis pulmones solos, haciendo lo que se supone que tienen que hacer, me quedé unos segundos simplemente sintiendo eso, el aire entrando, el aire saliendo. Ese acto que había hecho millones de veces sin prestarle la menor atención, ese acto que el COVID me había robado por 11 días y que yo había dado tan completamente por sentado que nunca le había dedicado ni un solo pensamiento consciente. En ese momento le dediqué todos los pensamientos que tenía. Respiré y supe que respirar era un milagro, no en el sentido poético y abstracto en que a veces se dice esa palabra, en el sentido literal, concreto, verificable, de algo que podía no estar pasando y estaba pasando. La videollamada fue esa tarde. Una enfermera me acercó una tableta, me la sostuvo porque mis brazos todavía no tenían la fuerza suficiente para sostenerla solos durante mucho tiempo. La pantalla tardó unos segundos en conectarse y luego apareció el apartamento. La sala del apartamento de Marsella, con la ventana al fondo y las cortinas de flores que Gloria había comprado en el mercado de San Victorino el año anterior. Esas cortinas que yo nunca había opinado sobre ellas, porque las cortinas no eran una cosa sobre la que yo tuviera opiniones formadas, pero que en ese momento me parecieron las cortinas más hermosas que había visto en mi vida. Gloria apareció primero. No voy a describir la cara de Gloria en ese momento porque hay cosas que pertenecen a las personas y no a las historias que se cuentan sobre ellas. Lo que sí voy a decir es que en su cara estaban los 11 días completos. Estaba el peso de haber esperado sin saber, de haber mantenido la casa funcionando, de haberles explicado a los niños lo que se podía explicar y guardado lo que no se podía explicar todavía, de haber llamado al hospital 2 veces al día para preguntar por los signos vitales de su marido, a enfermeras que le respondían con términos técnicos y cautela profesional. Todo eso estaba en su cara. Y también estaba el alivio, ese alivio que no se parece a la alegría, sino que es algo más parecido al agotamiento, como cuando uno ha estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente puede soltarlo. Me dijo mi nombre, solo eso, Rodrigo, como comprobando que era real. Le dije que estaba aquí. La voz me salió ronca, casi irreconocible después de 11 días con el tubo, pero era mi voz y era suficiente. Después aparecieron los niños. Valentina llegó primero porque era más pequeña y Gloria la cargó para que pudiera ver la pantalla bien. Tenía el saco rosado con el osito bordado, el mismo saco. Cuando la vi con ese saco, sentí algo que golpeó tan fuerte que tuve que cerrar los ojos un segundo. La vi con ese saco apretado contra el pecho de mi foto de cédula en el parque de Marsella, cantando el Padre Nuestro con los ojos cerrados. Y ahora la veía con ese mismo saco mirando la pantalla de una tableta con esa expresión de los niños pequeños frente a las videollamadas, esa mezcla de fascinación tecnológica y emoción real que todavía no saben separar del todo. Me dijo, «Papá, ¿ya no le duele?» Le dije que ya estaba mejorando, que pronto iba a estar en casa. Tomás apareció detrás de su mamá, más serio que su hermana,
como había estado en el parque, con esa seriedad que le había llegado durante mi ausencia y que yo no sabía si se iba a quedar o si era temporal, una seriedad prestada para la emergencia. Me miró a través de la pantalla. Me miró con los ojos entrecerrados como hace cuando está procesando algo. Ese gesto que tenía desde los 4 años y que siempre me había parecido idéntico a un gesto que yo mismo hacía sin saberlo, según Gloria. Dijo, «Papá». Yo le hablé a su foto. Ahí estaba, esas 5 palabras. Yo le hablé a su foto. Dichas con la misma naturalidad con que habría dicho yo comí arroz o yo jugué fútbol, como un reporte simple de algo que había hecho y que le parecía relevante que yo supiera. No pude contener lo que vino. La voz se me quebró. Las lágrimas llegaron. Esas lágrimas que en el otro lado no había podido tener porque no tenía ojos y que ahora llegaban con todo el peso de lo que no habían podido ser entonces. La enfermera que sostenía la tableta me miró con una discreción amable, de esas personas que saben cuándo mirar hacia otro lado. Le dije a Tomás, «Lo sé, mijo, yo lo escuché». Hubo un silencio. Tomás me miró con los ojos entrecerrados de nuevo, procesando. Luego dijo, «¿En serio?» Le dije que en serio, que lo había escuchado todo, que lo que me dijo sobre Sebastián y la grosería y el balón, que eso también lo había escuchado. Y vi cómo la cara de mi hijo de 7 años pasaba por 3 o 4 emociones diferentes en menos de 2 segundos. La sorpresa, la duda, la evaluación y finalmente algo que se asentó como certeza, como la confirmación de lo que la profesora Marcela le había dicho, y él había decidido creer sin necesitar prueba, y que ahora tenía prueba. No me preguntó cómo. Los niños a veces no preguntan cómo, porque el cómo no les parece la parte importante. La parte importante era que había funcionado, que las palabras habían llegado exactamente como la profesora Marcela había dicho. Los días siguientes en el hospital fueron de recuperación lenta. Los pulmones tardaron en aceptar que tenían que trabajar solos de nuevo. Hubo sesiones de fisioterapia respiratoria con una especialista que se llamaba Sandra y que tenía una paciencia que yo habría necesitado para ser maestro. Me enseñó a respirar de nuevo, literalmente, a hacerlo de cierta manera, con el diafragma, con conciencia, con los ejercicios que iban devolviendo capacidad a los alvéolos que el COVID había dañado. Cada sesión era agotadora. Cada sesión también era un indicador de que el cuerpo estaba respondiendo, que lo que había vuelto a habitar tenía todavía mucho por dar. Pensé mucho durante esos días. Pensaba en lo que había visto, en lo que me habían mostrado, en la diferencia entre ser el hombre de la casa y ser el papá, en las escenas de mi propia vida donde había estado físicamente presente pero anímicamente ausente, en los monosílabos, en el celular, en las terquedades inútiles. Pensé en mi mamá y en ese perdón que no sabía que necesitaba y que había llegado sin pedirlo. Pensé en Freddy Ospina montando bicicleta en la cuesta del barrio La Enea con 16 años eternos. Pensé en esos colores imposibles y en esa extensión sin límites que estaba llena en lugar de vacía. Y pensé en cómo vivir de regreso. Esa es la pregunta que nadie le hace a quien vuelve de donde yo volví. Todo el mundo pregunta cómo fue, qué viste, qué sentiste. Nadie pregunta cómo se vive después. Y es la pregunta más difícil de todas porque volver no es volver al mismo lugar. El lugar parece igual. El apartamento de Marsella sigue siendo el mismo apartamento. Las cortinas de flores siguen siendo las mismas cortinas. El barrio Kennedy sigue teniendo el mismo frío y el mismo ruido. Pero quien vuelve no es el mismo. Y navegar esa diferencia, ser una persona distinta en una vida que exteriormente no cambió, es el trabajo más largo y más callado de todos. Me dieron el alta un viernes de noviembre, protocolo COVID, salida con tapabocas, sin aglomeraciones, con seguimiento médico a los 7 días. El doctor Pineda me dio la mano antes de que saliera. Apretó fuerte. Me miró con esos ojos cansados que ahora tenían algo adicional, algo que no supe nombrar en el momento, pero que después identifiqué como el reconocimiento de alguien que hace un trabajo en el que a veces las cosas salen bien
y sabe que cuando salen bien hay que registrarlo, guardarlo, usarlo para seguir haciendo el mismo trabajo cuando las cosas no salen bien. El taxi que me llevó a Marsella tomó la misma ruta que el de la noche en que Gloria me había llevado a urgencias. Los mismos semáforos, el mismo frío de Bogotá, las mismas calles. Pero yo las vi diferentes, no porque hubieran cambiado, sino porque yo había cambiado la manera de mirarlas. Hay una diferencia entre ver las calles de una ciudad como el fondo de tu vida cotidiana y verlas sabiendo que podrías no estar viéndolas. Esa diferencia no es pequeña. Gloria me esperaba en la puerta del apartamento, sola, porque los niños estaban adentro, y el médico había recomendado que el reencuentro fuera tranquilo, sin avalancha. Nos abrazamos en la puerta por un tiempo que no me di. Ese abrazo que no habíamos podido tener la noche en que me llevó a urgencias, ese abrazo que había quedado pendiente representado por dos manos levantadas a través del vidrio de una puerta, lo recuperamos completo. Tomás y Valentina estaban en la sala. Valentina corrió. Tomás caminó, pero rápido, con ese paso desigual que el médico decía que se iba a corregir solo con el tiempo. Me abrazaron los dos al mismo tiempo y yo me agaché para recibirlos aunque el pecho todavía dolía, y agacharme no era fácil. El dolor no importó. Hay dolores que no importan. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Gloria y yo nos quedamos en la sala sin prender el televisor. Le conté todo. Ella me escuchó sin interrumpir, con esa capacidad que tienen algunas personas de recibir cosas grandes sin tratar de acomodarlas inmediatamente, dejando que la historia termine antes de intentar entenderla. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego me preguntó si tenía miedo de que volviera a pasar, de que el COVID o cualquier otra cosa me llevara de nuevo. Le dije la verdad. Le dije que no era que me hubiera vuelto inmortal ni invencible ni ajeno a la posibilidad de morir, sino que había visto suficiente como para saber que lo que viene después no es el vacío que uno imagina cuando la idea de morir todavía le resulta abstracta, que eso no quitaba el dolor de los que se quedan, que ese dolor es real y es enorme, y no lo minimizaba, pero que el miedo específico a que todo termine, a que se apague la luz y no haya nada, ese miedo ya no lo tenía. Gloria asintió. No dijo que lo entendía completamente porque Gloria es honesta, y no dice que entiende lo que no entiende, pero tampoco dijo que no lo creía. Me tomó la mano y se quedó así, con mi mano entre las suyas, en silencio, en la sala del apartamento de Marsella, con la ventana que da al parque donde los domingos siempre había niños jugando fútbol. Afuera, el parque estaba vacío. Era tarde y hacía frío, y en noviembre en Bogotá la noche llega temprano y la gente se mete adentro. Pero yo miré hacia el parque y vi la fuente sin agua del centro, y supe exactamente qué había pasado ahí, y quiénes habían estado sentados en su borde, y qué habían sostenido entre las manos. Y supe que ese parque, esa fuente, ese borde de cemento gris donde mis hijos le hablaron a mi foto mientras yo los escuchaba desde el otro lado, iba a ser para mí, para siempre, un lugar sagrado. No en el sentido de las iglesias y los altares y los inciensos, en el sentido de los lugares donde ocurre algo que cambia todo lo que viene después. Volví a respirar, profundo, con el diafragma, como me había enseñado Sandra en las sesiones de fisioterapia. El aire entró, el aire salió. Seguía siendo un milagro.